Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al capitán de navío, aviador naval retirado, veterano de guerra de Malvinas, Juan José Mariani. ¿Cómo estás, Juan? Sí, mi apellido es Rodríguez Rodríguez, Mariani, Matías. exactamente. Eh, es un tema de que mi verdadero apellido es Rodríguez, Ujú. pero como somos más de 1 millón en la guía y el apellido sirve para identificarse, Rodríguez no me servía mucho y entonces agregué el de mi madre, que es Mariani. Y en la Sí. Marina, sí, soy conocido como Mariani o Ujú. Rodríguez Mariani, que es mi apellido completo. Perdón, ¿eh? No, por favor, siempre las aclaraciones son buenas. Y la verdad, antes ya de arrancar esta charla, quería agradecerte este tiempo que me estás cediendo y va a ser un placer tener esta charla con vos y conocer un poquito de tus vivencias en la segunda escuadrilla aeronaval de caza y ataque con un superétender y especialmente en el dolor de cabeza que dieron en un principio, creo yo, con el tema del Exocet y los códigos de funcionamiento con el avión. Así que a lo largo de la charla vamos a ir tocando estos temas y para ir arrancando, me gustaría, como siempre hago, arrancar del principio para conocerte un poquito. ¿Dónde naciste y esta vocación de ser aviador naval, cómo te nació? Bueno, hay mucho, hay mucho en esos temas, hay mucho, mucho. Son historias, algunos complejas. Ujú, En primer lugar, mis padres son profesionales, eran profesionales de la zona de Bahía Blanca ujú, y fueron a estudiar a La Plata y vivieron durante toda su experiencia, su carrera con mis abuelos, porque mis abuelos fueron a Carlos en algún momento. Y es así que, si bien ellos se conocían de Bahía Blanca, su noviazgo se realizó en La Plata, se casaron y como mi madre es una de las primeras profesoras de matemáticas y física del país, cuando abrieron un colegio en Carué, provincia de Buenos Aires, cerca del límite con La Pampa, no sé si te ubicas, ujú. eh, mi madre y su hermana, que eran profesoras recién recibidas, se anotaron y tuvieron todas las cosas que quisieron y se fueron a vivir a Carué a pesar que no conocían a nadie ahí. Y ellas dos solteras en el año 48, 1948, se fueron a Carué y mi padre una vez que se recibió, también fue con ellas y también tuvo una función de educador en Carué. Pero casualmente yo, porque un hermano mayor había muerto al nacer por la mala atención médica en Carué, me fueron a tener a La Plata, que en el año 54, cuando yo nací, hace 70 años, se llamaba Eva Perón. Así que soy nacido en Eva Perón. Teóricamente ahora después se cambió de nuevo el nombre y es la ciudad de La Plata. Eh, no, yo no tenía, sí, no conocía nada de la Marina, cero de la Marina, pero, y de la aviación naval, nada, ni sabía que existía. Nunca en mi vida había volado. Calvo es un pueblo mediterráneo, que lo único que tiene es una laguna que inundó y tapó al pueblo de Pecuén, es conocido porque hoy es un páramo muerto que se usa para películas por todos los árboles desecados por la sal. Bueno, yo no puedo decir que forjé mi vocación marinera en esa laguna, en donde uno flotaba sin querer porque tenía una densidad de sal impresionante. Y tampoco puede ser que la forjé en los grupos de scouts navales, en donde estuve un par de años en un tajamar, un pequeño lago que tenían mis primos en una industria que era el Molino Carvé. La verdadera razón es más jorobada, porque
surge a partir del momento en que mi madre, teniendo 47 años y ya 6 hijos, y una profesora muy conocida en Caroe, ella va a Buenos Aires a hacerse unos análisis y le dicen que tiene cáncer y que lo suyo es irreversible y que se va a morir. Yo no sabía nada, tenía 15 años o 14 años, y ella con su hermano, que vivía en Buenos Aires, en Vicente López, y que había estado en la Marina 10 años como contador, empiezan a hablarme de la Marina y de lo bueno que sería la Marina y de que su estrategia con su hermano era para tratar de que cuando ella falleciera, yo estuviera ya ubicado y sacarme un poco del circuito de las responsabilidades que le quedaban a mi padre de 5 hermanos más. Así que fíjate vos cómo termino. Ella me toma de la mano en Caroé, se tardaba 12 horas en llegar a Buenos Aires por caminos de tierra. Venir a Buenos Aires era impresionante en esa época, no existía la 205, la ruta, y me lleva a la escuela naval de la mano y me dice, ¿te gustaría entrar acá? Con... Yo era un chico que el único lugar que conocía era Caroé y Bahía Blanca, nada más. No tenía noción de nada. Buenos Aires para mí era más lejos de lo que hoy sería París o Nueva York. Era un mundo impresionante para un chico de mi edad, pero tenía una avidez de conocer el mundo impresionante. Y todo lo que sea salir de Caroé. Quizás yo pensaba que a los 2, 3 años, cuando me recibieron en la escuela secundaria, me iba a tocar ir a Bahía Blanca o a algún lugar para ser ingeniero como mi padre. Parecía que ser el destino. Pero esto que ocurría sin yo saberlo, aceleró y yo acepté la propuesta de mi madre, que me llevó a la casa de su hermano, y me dijeron, te vendrías acá a casa en la segunda mitad del cuarto año y después te preparás para ir a la escuela naval, y así empezó la historia. Y me vine a Buenos Aires a mitad de año, y yo no me daba cuenta lo enferma que estaba mi madre. Me preparé en la Academia Nacional de Dehesa, ingresé, volví a Caroé y me dijeron que había ingresado, y la misma noche en que yo viajaba de Caroé a Buenos Aires para entrar a la Escuela Naval el 1 de febrero del año 71, el 31 de diciembre fallece mi madre. Y llego a Buenos Aires y el que me recibe es un tío, un hermano de mi padre, que me dice, hay problemas en tu casa, tu mamá está muy enferma. Yo la había visto cuando me la despedí, realmente mal, tirada, pero un chico de 15 años no piensa en eso, sobre todo con todas las ilusiones de ir a Buenos Aires, ir a la escuela naval, ingresar a un nuevo mundo. Pero mi tío me dijo, tenemos que volver. Y ahí hice mi primer viaje en avión de mi vida, en Aerolíneas Argentinas, a Bahía Blanca, para ir al entierro de mi madre. Y llegué entonces un día tarde a la escuela naval, al día siguiente, y así empezó esta carrera. De más está decir que yo tenía un entusiasmo muy grande por conocer el mundo, pero hubo algo muy importante, no había vuelta atrás. Fue una coraza interna que me puse de ir para adelante, fue algo automático, no fue algo pensado, y todo era ir para adelante, y parece que en la mentalidad, en el corazón de un chico, tener que asumir la muerte de su madre hubiera sido algo muy fuerte, y bueno, y es así que abracé esta profesión con todo, porque fue mi manera natural de escapar hacia adelante y hacia tener permanentemente nuevas noticias, nuevas experiencias, que la Marina se encargó de que no tuviera ni un segundo para pensar. O sea, ¿de acuerdo? Y eso fue espectacular, porque yo fui asumiendo la muerte de mi madre con el tiempo. Claro. Claro, a lo largo del tiempo.
Así que bueno, eso fue algo muy importante para toda mi carrera. O sea, eso es, de ahí nació una gran fuerza y el abrazar, porque la Armada me contuvo y fue mi segundo hogar, casi diría yo. Porque uno pasa a la escuela naval la mayor parte del tiempo, de los 4 años siguientes, solamente le dan algunas horas para liberarse, y la formación es muy intensa, desde todo punto de vista. Entonces, no se puede estar a medias en la escuela naval, Claro. por lo ¿Estás o no menos en esa estás? época. Claro. Estás y estás con todo, porque si no estás con todo, no podés, no durás un segundo. No durás un segundo. Tenés que estar con todas las antenas, todo el tiempo. En primer año hasta no se puede ni circular al paso en aquella época. Teníamos que circular corriendo. Uno caía a la cama y apoyaba la cabeza en la almohada. Creo que antes de apoyarla uno estaba dormido y se despertaba con la trompeta a las 6 de la mañana y a los saltos para todos lados. Entonces era de una intensidad monumental que, que fue muy bueno para mí. ¿Y qué promoción sos de la escuela? Soy promoción 103. Entramos en el año 71, nos recibimos, hicimos el viaje en el año 74, el año en que durante nuestro viaje muere Perón, y somos la promoción que tiene mayor cantidad de oficiales navales que estuvieron en la Guerra de Malvinas, tanto en la aviación naval Sí. como en los buques, como en los submarinos y como en la infantería de marina. Yo vi algunas entrevistas que vos hiciste, algunos compañeros míos que tuvieron actividades muy destacadas, como el capitán Álvarez, infante de marina, que fue un comando anfibio, que estuvo en la casa del gobernador, como el teniente mayor, a mi compañero, con el que hicimos gran parte de mi carrera, que fue el que le tocó lanzar el misil este, que hundió la Sheffield, pero bueno, todos, hay muchísimos infantes, submarinistas, barqueros, que estuvieron, somos como cerca de 40, somos la promoción que mayor protagonismo tuvo. Teníamos en ese momento unos 27 años, o sea que llevábamos en la Marina 28 años, llevábamos todos en la Marina 10 años, o sea, nos tocó en un momento en donde ya estábamos formados para lo que hicimos, y bueno, y nos tocó a todos. Tenemos también dos bajas, dos aviadores que murieron, bueno, otros que se hundieron en el Belgrano y fueron náufragos, estuvieron en el submarino, bombardeados por las cargas de profundidad de la flota inglesa allá en el sur. En primer lugar, los infantes estuvieron en todos lados. Nuestros infantes estuvieron en, en el monte, no sé, Tumbleton, en las colinas, tomando la casa del gobernador, en el desembarco, en todos lados. Así que bueno, nos tocó ese protagonismo a todos. Una vez egresado como guardia marina, ¿cómo se te cruzó por la cabeza ser aviador naval? Bueno, mira, ya pasaron, imagínate que ya pasaron muchos años, y yo puedo revelar algunas cosas, que en otro momento no hubiera dicho. Yo desconocía todo. O sea, no sabía nada de la vida militar, cero. Tenía solamente este tío, que ves todo en la Marina, que vive en Vicente López, que me decía, vos tenés que seguir el cuerpo general y vos es muy importante que estudies. Y vas a ir viendo después, me dice, no te metas en cosas raras, y es muy bueno. Yo empecé a tener unas experiencias que, Matías, que para un chico yo soy el segundo más chiquito de toda la promoción. Por eso enseguida me gané el apodo de tierno. Porque todos tenían, todos tenían ya voces muy... Y yo creo que nunca me había afeitado cuando llegué a la escuela naval. Y tenía una voz de pito que decía, permiso, brigadier. Entonces, todos me veían como el tierno, como el chiquito,
de grupo. Cuando todos tenían, había muchos que tenían varios años de facultad y demás, tenían gran experiencia de vida, pues yo era el tierno. Y ese tierno, bueno, estaba en un rinconcito, cumplía con todo y miraba, tenía los ojos así de grandes, abiertos, porque las cosas que para los demás a lo mejor eran comunes, para mí eran. Me acuerdo que de entrada nos embarcaron en la fragata Libertad, nos llevaron a Río de Janeiro, hubo embarcos en donde fuimos hasta Corrientes, por el río. Cosas para mí, ese chico de Caroé, eran cosas excepcionales, eran cosas inimaginables. Pero sí fui viendo cómo me sentía. Yo hubo algo muy importante, tenía en mi casa un ingeniero civil y una profesora de matemáticas y física, y yo era compañero en el colegio, a mí me tenía que ir muy bien o muy bien. En mi casa el conocimiento era el valor fundamental. Todos los valores que intrínsecamente estaban en el ambiente del hogar, era lo que más valía, era el conocimiento. Es así que yo entré muy bien a la escuela naval, a pesar de estar tan chiquito, y que me iba muy bien, porque estudiar era lo que yo naturalmente hacía, y, claro, y absorber conceptos abstractos lo tenía que hacer desde que nací, en la mesa de mi casa y en todo lo que es. Así que no tenía problemas desde el punto de vista, enseguida me iba muy bien en ese aspecto, pero yo no sabía nada de los embarcos, no sabía nada de la vida a bordo, no sabía nada de lo que era una campaña, no sabía nada de lo que era volar, no conocía la aviación naval, no sabía qué aviones tenía la Marina, no sabía nada. Pero lo que sucede es que los barcos en donde nos hacían hacer guardias de todo a la noche, guardias increíbles en el medio del mar, en el río, hasta imaginaria, lo peor era imaginaria de Waterclaw, o sea, tener una guardia en los baños que estaban bien abajo, en el buque, en el lugar donde había un aroma y donde todo el mundo iba a vomitar, de 12 a 4 de la mañana. Bueno, eso realmente no me entusiasmaba mucho. Me gustaba la navegación, pero empecé a ver en el segundo año intenté ser función ejecutiva, para ser ingeniero, como era mi mandato que teóricamente tenía desde mi casa y en donde se priorizaba la actividad intelectual. Pero me propuse y no me eligieron. Eligieron a otros 5 de mis compañeros míos, algunos inclusive que estaban detrás en el orden de mérito, pero a mí no me eligieron. Después alguien me dijo que yo iba a ser bueno para el combate, y no tanto para el estudio. Porque, bueno, me tragué esa, seguí para adelante, segundo, tercer año, y después empecé a conocer algunos, por primera vez vi algunos oficiales en la escuela naval que tenían unas salitas acá, y que eran los aviadores navales. Uy, así como estaban los infantes, digo, también hay posibilidades de algunos que tienen alitas que vuelan y que vuelan. Bueno, esos tipos, en general, yo los veía muy alegres. Hay una diferencia. El resto de los oficiales eran más serios y los aviadores, los pocos que vi, eran tipos alegres. Eran tipos que parecía que disfrutaban la vida de otra forma. Y yo simplemente qué sé yo, después muchos compañeros míos quieren ser aviadores. Digo, debe ser algo bueno. Entonces me anoté también para la lista de aviador. Y empecé a ver que la cantidad de compañeros que querían ser aviadores era cada vez mayor. Y entonces empecé a ver cómo hacer para que me eligieran entre eso. Y había que estudiar más, o sea, había que garantizar que uno no se fuera por falta de esfuerzo y de mérito. Entonces, tuve un nuevo incentivo para el último año de la escuela, no ir tanto al cine, ir a estudiar en los recreos, y me esforcé bueno, me parece que me esforcé demasiado, porque yo terminé entre los 10 primeros de toda la promoción y igual no me eligieron para ser aviador. Bueno,
Yo empecé, cuando volví a la Fragata Libertad, después de que me había ido muy bien, yo sabía que me encantó el viaje que hice, fue espectacular para un chico poder saludar yo saludé creo que a la reina de Inglaterra, al Papa, yo porque sabía inglés, fueron cosas, conocí Nueva York, París, fue algo espectacular. Y volví, había cumplido 20 años en la navegación. Y volví y me acuerdo cuando fui al camarote que era mi jefe de brigada, en donde me daba un sobre con mi próximo destino, y me dijo, usted le ha ido muy bien en el barco en la Fragata Libertad y ha sido seleccionado para ir a Mar del Plata, el único que va a Mar del Plata al aviso número 1, el aviso Irigoyen. Y yo le dije, pero si yo quería ser aviador. Y me dijo, no. Me dijo, la prioridad de la Marina es de los buques. Y usted en lugar de ir, como van todos los guardiamarinas, al crucero, que van 10, 12 a cargos que no son muy importantes, usted ha sido seleccionado para ir a Mar del Plata y va a ocupar un cargo importante en un buque chico. Bueno, yo no insistí, me fui al sollado de la Fragata Libertad con el sobre ese y dije, yo me voy de la Marina, ya. Y empecé a ver cómo hacer para irme de la Marina. Recién volvía del viaje. No podía ser que yo me había esforzado para algo y sin anestesia me lo negaron. Y yo estaba solito ahí y dije, ¿cómo hago para irme? Me voy a estudiar ingeniería afuera, necesito alquilar un departamento, no tengo plata, tengo que devolverle a la Marina, había que devolverle, no sé, la mitad del sueldo de guardiamarina por 4 años, no tengo que alquilar un departamento, no lo voy a poder hacer. ¿Dónde está Mar del Plata y el aviso Irigoyen? Fue simplemente que no tenía ninguna posibilidad, o sea, solo no podía, mi familia estaba, hace 4 años, la veía muy poco en Carué, así que agarré todos mis petates que había comprado en el viaje y me fui al buque, al aviso Irigoyen, en Mar del Plata. Y tratando de masticar, ¿qué podía hacer? El aviso me nombraron jefe de cubierta, jefe de salvamento y buceo, jefe de artillería. Un cargo, bueno, nosotros salíamos con los submarinos, fue una experiencia muy buena, pero a esa edad, a los 20 años, que te nieguen justo lo que vos querías hacer, cuando vos te habías ganado el derecho. Una puñalada. Y corroboré que yo no me gustaban tanto los buques. O sea, me bancaba los buques, pero la vida a bordo era diferente y yo me acordaba de la cara y la felicidad de los aviadores y vi nuevos aviadores ya en la Marina y los seguí viendo felices y dije, yo tengo que... Bueno, es muy largo contar la cantidad de peripecias que pasé porque nadie quería dejarme ser aviador. A la cabeza, el segundo comandante no quería, así que yo tuve que hacerme los exámenes para entrar en las vacaciones, tuve que ir y presentarme en el edificio Libertad sin decir nada a nadie, como nosotros decimos, de fato, a ver a algún aviador, que encima cuando encontré a un aviador ahí en personal, me dijo, ¿qué hace usted acá? Lo tengo que sancionar por haber entrado en un lugar que está prohibido el ingreso. Era todo mal, eran todos problemas. Pero bueno, hice tanto esfuerzo, moví tantas cosas, hice tantos exámenes y demás, que justo me acuerdo todavía el día en que salieron los pases, enero del 76, estábamos navegando, mi pase fue el último que dijeron en un puente a la noche, donde alguien comunicaba que habían salido los pases, y el último, que era yo, Rodríguez Mariani, Crucero Belgrano. Ya está aquí. Yo digo, más, peor, acá me están pidiendo que me vaya de baja ya, porque no me van a dar nada de lo que yo quiero.
Llamé por teléfono a un suboficial que estaba en el personal y me dice, señor, lo que pasa es que sus exámenes no llegaron, hable con tal doctor. Bueno, hablé con el doctor, me hice los exámenes que faltaba, salía, todavía me acuerdo del segundo comandante cuando volví, digo, señor, mire, tengo un examen que va... Y me dice, pero si yo le dije que no quería, no, pero señor, ¿qué? Y me dice, tengo que ir a Buenos Aires urgente. Y me acuerdo que me dijo, bueno, lo voy a autorizar, pero tiene 20, en Mar del Plata, en el Muelle de Mar del Plata, pero tiene 24 horas. Y yo así, top. Bueno, el día en que empezaba el curso en la Escuela de Aviación Naval, me llegó el despacho de que yo también estaba asignado para la Escuela de Aviación Naval. Imagínate la alegría mía. Bueno, había un compañero mío que había venido de pase, le pregunté al segundo, tenía que pasarle todos los cargos, todas las responsabilidades que yo tenía a él, lo hicimos en tiempo récord, agarré un autito viejo que yo tenía y que me había comprado, y a la noche, creo que eran las 2, 3 de la mañana, llegué a Punta Indio, a la Escuela de Aviación Naval, en donde ese día habían entrado todos mis compañeros, y empecé este mundo maravilloso en la aviación naval, que superó totalmente y muy ampliamente el más optimista de los sueños, no míos, que cualquiera pueda tener. Fue algo espectacular. Y se nota con la pasión con Así que que, lo vivís. bueno, sí, sí. Bueno, lo que pasó es que, imagínate, bueno, mi madre, la Marina era todo para mí, Claro. todo, todo. Mi familia estaba en Caroé, yo me había dedicado, yo ponía absolutamente todo. Tenía a lo mejor una noviecita, pero que ocupaba un lugar muy secundario, ¿no? Yo no tenía ninguna, y era muy chico, 20 años, 21 años. Lo que pasó, que cuando llegué a Punta Indio, y mis compañeros de curso eran los que recién llegaban en el viaje de la Fragata Libertad, todos todavía con el viaje, la fiesta y demás, yo, ellos digo, no saben dónde están y lo difícil que es estar acá en este lugar. Así que yo estudiaba a la mañana, a la tarde, a la noche, los sábados, los domingos, los feriados, y practicaba y hacía silla y hacía... Yo los veía a ellos tomar todo con liviandad y para mí me había costado tanto llegar a ese lugar que no pensaba ceder un tranco de pulga. Y gracias a ese terror que tenía y a lo difícil que pasó y a la importancia que yo le di a eso, es que salí primero en todos los cursos. Yo no sabía que tenía, yo nunca había volado, yo no sabía que tenía una cierta habilidad para volar, pero no es que tenía nada especial, pero me tocó un instructor espectacular, el teniente Lamelsa. Era una persona que, dicen que a veces eligen los instructores con tiene que haber una compatibilidad de caracteres con el alumno. Y realmente este instructor teníamos una compatibilidad total. Él era muy, muy tranquilo y yo era acelerado como soy. Entonces, yo estudiaba tanto que cuando él llegaba y me hacía una pregunta, yo le contaba hasta las comas de lo que había aprendido y le decía con la mano cómo tenía que hacer, a pesar de que nunca lo había visto. Y él entonces me decía, muy bien, ahora vamos. Y me decía, me estudiaba, y me decía, hace eso. Yo le decía, pero si yo nunca lo vi. Digo, bueno, bueno, bueno. Yo te hago uno, me decía, yo te hago una maniobra, ¿no? Y después hace, y él iba muy tranquilo en el asiento de atrás, y yo iba siendo concentrado. Bueno, Pepe Lamelsa, creo que le debo muchísimo a Pepe Lamelsa, que yo lo sintetizo en cada vez que lo veo, lo vi hace poco en el Centro Aval, y le digo, mis padres me enseñaron a caminar, Pepe, pero vos me enseñaste a volar, lo cual suena muy lindo, porque Pepe me sacó aviador naval. Impresionante. Así que mi recuerdo hacia Pepe y mi agradecimiento hacia ese instructor que de la nada, de cero,
de cero, porque nunca había volado nada, me sacó aviador naval. Y me acuerdo que el primer vuelo, la primera puesta en marcha, el susto que me pegué cuando ese motor se puso en marcha y empezó a tirar humo y aceite, para mí me pegué un susto tan grande, yo estaba en la cabina, que me parecía algo imposible. Y no, y él me enseñó a ir lo que es el entrenamiento, ir superándose, ir considerando esas situaciones como normales, ir pudiendo pensar, porque dicen que al principio, cuando el alumno aviador, lo que le sucede es que el cerebro se le alisa por todas estas emociones y estos eventos que lo superan. Y uno tiene que intentar pensar aún en esas circunstancias. Y fue así, fue así, fue así. Pero lo que pasó es que yo nunca me imaginé en que la aviación naval era tan linda, era tan grande, tenía tan cantidad de aviones y tenía tanta gente, no solo alegre como yo pensaba, sino súper profesional. Y después hubo cualquier cantidad no de Pepe Lamelsa, que fueron tan contemplativos conmigo, sino de ejemplos que tuve en esa carrera de aviador naval que me motivaron tremendamente para seguir en, administrándome y preparándome. Claro. ¿Y ustedes cuando empiezan a volar, con qué vuelan? ¿Con el T-28? Sí, sí. Yo volaba el T-28, que es un avión impresionante, 9 cilindros, 1200 centímetros, bestialidad, una bestia. Y yo hoy todavía siento pánico cuando hacía esos tirabuzones arriba que me enseñaban, en donde ese motorazo se caía como un piano y se enroscaba. Era un avión, no era un avioncito de Aeroclub, era una bestia infernal, que puede ver una foto del T-28, sabe que allá abajo de ese capot que tiene adelante, atrás de esa hélice tripala, hay un motorazo enorme, pero enorme. Y en eso cumplí todo, casi no tuve que repetir ningún periodo, fue algo muy exigente. Yo le dediqué toda la vida a eso. No hice otra cosa más que aprender a eso y bueno, increíblemente, a pesar de que ingresamos 36 y nos recibimos solo 13, todas las semanas se echaban a uno, Wow. porque nos decían, mire, acá está mi abuelita, puede empezar, puede volar. Pasa que a mi abuelita a lo mejor le toma 4 o 5 años, usted tiene que recibirse, volar en 21 periodos, hacer acrobacia en 10 más, hacer radioinstrumento en 10. Y además, la Marina es para los barqueros, así que el que no funciona acá en punto va a lo que eligió la carrera naval. Y nos recibimos solo 13. Fue espectacular. Fue una prueba muy fuerte y esa escuela de aviación naval realmente tenía instructores excepcionales y el método de enseñanza era increíble y los métodos de estudio eran muy intensos. Después yo fui instructor, fui director de la Escuela de Aviación Naval, fui comandante de instrucción aeronaval. Bueno, después la vida, yo hice toda la carrera naval y me tocó ocupar esos cargos. Pero nunca viví, sí, todos los viví muy intensamente, pero esta etapa me acuerdo como si fuera ayer. Claro. Eh, bueno, de ahí lo que pasaba es que el primero, si elegía ser de ataque, lo mandaban al lado de la escuadrilla de reactores, que en el año 76 volar un reactor era espectacular. Era el único que salía de la escuela de aviación naval y volaba reactores. El Y el hangar primero. estaba al lado de la escuela de aviación naval. El primero, Ah. sí. Entonces, yo fui incorporado a la escuadrilla de Aeromaqui Sí. y ahí hice mis primeros vuelos. En otra dimensión que era al triple de velocidad, 21 años. Ahí aprendiendo como lleno de sorpresas y haciendo maniobras de combate y de cosas que me acostumbré a arriesgar muchísimo y a manejar la adrenalina. Tanto que después
fueron tan intensos mis primeros 6, 7 años en la aviación naval, que me acostumbré para siempre a tener adrenalina y hoy todavía a los 70 años necesito eso y por eso ando en moto, hago kitesurf y hago un montón de cosas porque necesito esa adrenalina, porque fue algo que fue como una droga para mí que después me aprendí a manejarla, a arriesgar dentro de ciertos parámetros de control, pero hicimos cosas muy arriesgadas, muy, muy arriesgadas. Yo he hecho cosas muy, muy arriesgadas y sé que no me he matado de casualidad, porque el barbudo dijo todavía no te toca, porque me metí en muchísimas circunstancias para que no hay que meterse. Para no contarla después. Sí, sí, sí. Y eso fue, lo que pasó es que justo al año siguiente, el primer año en Maki, aprendí un montón de cosas. Bueno, de golpe yo seguí con una muy buena performance, tanto que me acuerdo que el primer día que tiré 4 bombas, 30 grados, metí 200, que sea, sucedieron cosas increíbles. Y me iba muy bien. Y yo estaba muy motivado, me encantaba volar. Yo decía, ¿cuánto tengo que pagar para subir? No me tienen que pagar nada, era algo espectacular. Y el Maki era lindísimo. Y si bien el primer año volé muy poco, en el segundo año empezó la preparación para el conflicto con Chile. Y vinieron muchísimos pilotos más antiguos de la escuadrilla segunda de ataque, a donde iban todos los que normalmente seguían la orientación de ataque, iban a esa escuadrilla que era con T-28 en Espora y que hacían portaaviones con T-28. Y recién después de 2 o 3 años de ahí pasaban a Maki. Yo había salteado esa etapa, pero vinieron pilotos muy experimentados que tenían 3, 4, 5 años más experiencia de vuelo y portaaviones a la escuadrilla. Y yo era piloto teóricamente secundario, uno de los 2 que sabía volar el avión, y me miraban, pero debajo del hombro, y encima no había instructores, y me designaron instructor, y teóricamente yo tenía que dar la instrucción a ellos. Mira, Matías, te aseguro que me miraban con y no, se aprovechaban de que eran más antiguos que yo, no me dejaban ni tocar el bastón. Yo no me dejaban de que le dijera nada, pero nada. Íbamos al avión y por poco me decían, siéntese atrás y no me toque nada. Y ellos hacían todo lo que yo no le daba instrucción. Ellos me llevaban a mí de paquete y encima me advertían que no les fuera a decir nada porque se iban a sentir encima que que no sabe nada, que se recibió hace un año, ¿qué me va a enseñar? Pero ahí yo ya estaba participando, Maki en ese segundo año era Aeromaki, era la primera de ataque, que estaba en Indio y que se trasladaba todo el tiempo a Ushuaia y Río Grande, nuestra base era Río Grande. Vivimos, en un momento la escuadra se trasladó totalmente a Río Grande. Vivimos realmente entrenamiento previo a una guerra. Y eso realmente contribuyó, levantó muchísimo nuestro nivel profesional. Yo aprendí muchísimo de armamento porque hacíamos vuelos en todas las configuraciones reales que iba a tener el avión en caso de guerra. Y yo tenía toda esta gente que vino de T-28, de la segunda de ataque, de la antigua segunda de ataque de Espora, era gente que tenía mucha experiencia profesional y era gente que se tomaba su tarea muy en serio. Había aviadores navales realmente con muchísima experiencia y muy profesionales, y eso que yo aprendiera y además estuviera permanentemente exigido, porque no podíamos en ningún momento no hacer algo que no fuera 100% profesional y serio. Así que para mí fue, en estos tempranos años, fue muy, muy bueno. Y me acuerdo, cuando a fin de año, hay muchísimas anécdotas para contar, muchísimas, pero vamos, hay demasiado por delante para, sobre todo el tema 4 y supertandares. A mí me parece que hay muchas cosas que yo no revelé todavía y que te las quiero contar.
y que en algún día las tengo que escribir, pero después te contar por qué tampoco no escribí hasta ahora y demás. Eh, lo que te quería contar es que cuando estábamos allá, cuando aparece el Papa y se establece un acuerdo en la guerra con Chile, ahí me acuerdo estando en Río Grande, que el comandante de la escuadrilla nos dice a tres: ustedes han sido seleccionados para volar el A4Q en, en Espora el año que viene y se van de paso en el febrero. Es lo máximo. O sea, subimos tan rápidamente, en 2 años, yo poder ir con los otros, dos más de los otros, a volar, porque la 4 es una guerra, pero 100%. No tiene ala, tiene un ala en flecha, uno va solito en la punta de la cabina. Bueno, vos lo conocés. Realmente es una diferencia grande. La potencia que tiene es el triple de la que tiene el Maki. Es un avión de portaaviones, es un avión muy rápido, transónico. Bueno, y así fue que fui de pase con un compañero y con alguien más antiguo, con el teniente Silvestre y el teniente Machetans, fuimos a 4, y además el nivel profesional, y esto es lo que quiero destacar, de los pilotos de A4, era un nivel que yo no he vuelto a ver una cosa así. Yo entré en un mundo profesional de gente grande y con muchísima experiencia, formados en Estados Unidos, pero además la complejidad del avión y la complejidad de las operaciones de la 4 en el portaaviones, que realmente entraba muy justo, y la cantidad de accidentes que había era realmente porque era una maniobra muy peligrosa. Y cuando había estado en el buque en Mar del Plata, tuvimos que sacar una 4 del agua, donde se mató uno de los pilotos. Realmente la operación de la 4 era muy límite. Y además no teníamos bicabina, o sea, había que subirse de un día al avión y salir a volar esa máquina de guerra que no tenía alas, que no tenía... Bueno, eh, además, los pilotos de A4 en esa cuadrilla no solamente eran exigentes en vuelo, eran exigentes en todo. Te miraban hasta si tenías lustrados los zapatos a la mañana. Si tenía que estar a los horarios precisos. Era de un nivel profesional en donde, bueno, yo como 23 años, el más joven de todo, yo vivía como en la escuela naval el primer año, corriendo y no me alcanzaba el tiempo para nada, pero el nivel profesional que uno iba adquiriendo era muy importante. El primer vuelo en la 4, hace toda una escuela en tierra, me llevaron a Villa Reynolds, al simulador, pero el primer vuelo en la 4, después que despegué la bestia esa, yo no sabía cómo iba a ser. Realmente yo tuve mi duda de si podía aterrizar esa máquina de guerra, que además cuando uno le bajaba el tren, inclinaba las alas, más que ponía 100%, no mantenía nivel. Era una cosa... Yo no sabía si iba a poder acertarle no a la cabecera de pista, sino a Espora, llevarlo dentro de Espora para aterrizar. Era una cosa... A pesar que tenía el comandante de la escuadrilla, no, el segundo, que era el capitán Colombo, que después fue mi comandante súper, que me seguía. Bueno, finalmente, realmente, ahí sentí el alivio cuando aterricé. Yo no sé, fue una casualidad, era un avión difícil y un avión viejo. En ese avión, ahí me hice profesional. Ahí cada hora de vuelo era realmente un examen, y ahí fui al portaaviones, en donde no te puedo decir el nivel de intensidad y de adrenalina que había en cada preparación para la ida del portaaviones. Bueno, impresionante. Y acá te voy a contar algo que nunca conté, porque acá es donde empieza la puesta en servicio del Exocet. Acá empieza. Acá empieza. ¿Por qué? Bueno, te quiero contar. Yo no he hablado mucho porque yo me consideré siempre totalmente reconocido por lo que hice. Yo era el jefe de armas después en Superetandad, pero yo fui designado jefe de armas un año antes. Estábamos en Francia cuando
haciendo los cursos en francés, cuando viene el capitán Colombo, el comandante, después almirante Lavello y demás, y dicen, usted ha sido designado jefe de armamento, supretandar, en el año diciembre del año 80. A mí me designan jefe de armamento de supretandar en el año 80. Y mi responsabilidad era, ni más ni menos, que poner en servicio todo el armamento que se compraba en el supretandar. O sea que lo único que hice yo fue cumplir con lo que tenía que cumplir. Por algo me mandaron a Francia, era uno más de los pilotos que además tenía que aprender a volar, pero tenía una responsabilidad específica. Y para eso me hicieron una formación especial. Me dieron cursos, me dieron un montón de información, que fui el único que la tuvo, por ser el jefe de armamento. Y por eso pudimos hacer lo que hicimos. Yo tenía a cargo un equipo de gente, pero además me dieron mucha manija, me dieron autoridad para disponer sobre las cosas de armamento y para hablar y para pedir para el armamento de la escuadrilla. Y el sistema de estos profesionales con los que yo estaba funcionaba tan bien que todos me dieron el lugar y cada vez que teníamos que necesitar algo y que yo lo pedía para armamento, automáticamente me lo daban. O sea que cuando después el comandante hace una orden después de Malvinas y demás, y donde evalúa el desempeño de cada uno, y el Rodríguez Mariani dice, no solamente que la misión de combate el 23 de mayo, sino que dice, fue responsable de la puesta en servicio del misil Exocet en el avión supretandar. Está diciendo lo que pasó y lo que yo tenía que hacer. El jefe de armamento tiene que hacer eso. Y para eso lo mandan a Francia, le dan curso, le ponen personal. Hubo, por supuesto, un hecho de que los de aeroespaciales no vinieron y que nosotros tuvimos que estudiar y hacer un montón de cosas, pero yo tenía la capacitación y nadie tocaba un tornillo del armamento del superestandar sin mi autorización. Yo formaba el personal, los capacité, los controlé y era gente, tanto para abajo como para arriba, 20 puntos, no 10 puntos. Eran todos profesionales en donde uno decía una palabra, daba una directiva, ponía reglas, ponía procedimientos y podía irse a dormir tranquilo, que los procedimientos iban a ser cumplidos con el mismo celo o mayor que el que yo podía poner en el momento de dar la instrucción. Era un equipo impresionante. ¿Eh? La Armada, toda la aviación naval y toda funcionó a ese nivel. O sea, si las cosas salieron bien, fue porque había una tradición, había una formación, un profesionalismo ejemplar. Y lo que nos llevaba a todos a desempeñarnos así era porque no había ninguno que tuviera un comportamiento distinto. Cuando uno está entre gente mayor que uno, con más experiencia, que tiene ese nivel de profesionalismo y ese nivel de compromiso, porque nos jugamos la vida, pero no el chico de 25, 26 años que era yo. Ellos que tenían 35, 40 años, iban antes que yo y hacían más que yo y con más precisión y con más conocimiento y con más profesionalismo. Entonces, en ese ambiente es muy fácil moverse. O sea, uno tiene una sola dirección, que es hacia la excelencia, o si no, el sistema automáticamente lo raja. Bueno, ya te di un pantallazo general. Entonces, esto no se habla mucho de esto, pero esto es lo que yo vivía. ¿Eh? O sea, yo estaba metido entre un grupo de profesionales a partir del momento que llegué a 4, que era impresionante. Hay otros detalles que tuvieron mucho que ver. Hacia fin de año, la país estaba pasando en el 80 por circunstancias muy particulares y
los aviones navales se iban todos a Aerolíneas, porque Aerolíneas pagaba muy bien Claro. y era una tarea menos exigente, y uno andaba por el mundo con azafatas, con cosas, con hoteles y un sueldo 2 o 3 veces. Entonces, no se iba uno, se iban, pero en cantidades. Yo personalmente me vi favorecido. Andaba bien, como te conté, pero me vi favorecido en encontrar lugar para ir a 4 y para ir a Superetandar, porque se fueron muchísima gente muy capaz Claro. que dejaron las butacas vacías. Y entonces gente con adiestramiento necesario para acceder a esas butacas no había, Ujú. porque se iban. Es más, te digo que a esa altura pensé, porque mis amigos se iban a Aerolíneas y todos se preparaban para ir, y yo tuve que tomar una decisión y dije, no, yo si me quedo acá en Argentina, si no me automotivo, termino como el resto de Aerolíneas. Entonces, ¿sabes qué hice? Terminado el primer año de A4, como sabía que iba a haber una comisión a Francia, y ya el que era mi comandante, que era el capitán Laveso, había sido designado y ya estaba en Francia. Entonces, tomé una decisión, eh, automotivarme, ir para adelante. Y empecé a estudiar francés solo, aunque no Sí, sabía quién iba asignado, simplemente para no estar pensando en aerolíneas y no sí. estar pensando en irme de la Marina. Empecé a estudiar francés, pero en 2 meses hice un año y me saqué con mi sueldo de teniente de corbeta. Me empeñé todo un año sacándome un pasaje a Francia, a París, para aprender francés en mis vacaciones. No, viste, todo lo que hago, es así. Hay que ponerle A todo, todo hay o que nada. ponerle todo. Entonces yo me a todo o nada. No era, ten en cuenta quién era yo, entonces, ¿no? Mi familia, te conté todo lo pasado, el tema, todo tiene que ver, ¿entendés? La Marina, este contexto. Entonces, agarré y me estudié primer año de francés y me fui a Francia en mis vacaciones, a la Alianza Francesa, a hacer un curso intensivo de francés. El capitán Laveso, que había sido mi comandante hasta ese momento y que había sido como el oficial de la compra de los aviones Superetandar, me lo encontré en París, en la embajada argentina, y se sorprendió tanto y le causó una sorpresa tan agradable. Dijo, acá tengo uno de los míos que me ofreció en esas vacaciones. Esto ya es cosas que no las sabe mucha gente. Ujú. Yo estaba de vacaciones y estudiaba en la Alianza Francesa, en Boulevard Raspail, allá en París, hasta 4 horas hasta el mediodía. Y después él me venía a buscar, todo fuera, no, era algo no oficial, Ujú. pero él me venía a buscar, me llevaba a almorzar y me llevaba a participar de la compra de los superetandar. Yo no lo podía creer. Pero yo no, con 27, yo no lo podía creer. Yo a la noche empecé a no dormir. Es más, después del primer día que estaba en las oficinas de OFEMA, frente al Champs-Élysées, él que estaba con otros ingenieros y demás, me dijo de forma secreta, ¿usted quiere saber quiénes vienen a volar los superestandar a fin de año? Y me dijo, esto usted no lo vio, ¿eh? Y me mostró una lista y estaba mi nombre. Ah, tremendo. No pude dormir, creo que por una semana. Anoche tenía los ojos así mirando el techo de la emoción, no podía parar mi corazón de que yo iba a participar de eso. Bueno, así fue. Y esta relación que yo hice con el capitán Laveso, ver después en la puesta en servicio. Porque después cuando yo después volví a la Argentina, hice un montón de cosas que él me dijo, llevé información al edificio Libertad, volví a Argentina, seguí mi adiestramiento en 4, casi me mato el 25 de agosto, pegué en el rundown
en la parte que dobla del portaaviones, por un día de un mar terrible, fallas mías de inexperiencia y fallas del señalero y demás, pero ese día casi me mato, es muy largo contar todos los detalles. Pero en septiembre de ese año 80 ya estaba con el resto de los 10 pilotos que íbamos designados a buscar los superestándares a Francia y a un curso de un año de entrenamiento allá. Impresionante. Y yo sentía que si alguien me podía describir la sensación de tocar el cielo con las manos, bueno, yo la estaba sintiendo. No podía creer que a esa edad la Argentina me mandara a comprar los últimos aviones más modernos, la nueva tecnología y demás, teniendo yo solo 26 años y siendo un chico, era el más chico de todos. Por más que iba con dos compañeros, mis dos compañeros tenían un año más de aviador y tenían más experiencia que yo. Bueno, y encima yo ya sabía bastante francés, más que el resto, porque había dedicado, como siempre, mis vacaciones y mi tiempo libre a estudiar francés. Los demás tenían familia, tenían hijos, tenían que ocuparse de toda una mudanza. Yo era solito mi alma y mis conocimientos y lo que había aprendido de francés. Y es así que enseguida, a los 2 meses de estar en Rochefort, donde aprendíamos la escuela de lengua, vivíamos en La Rochelle y íbamos a cursos en Rochefort, hay cualquier cantidad de anécdotas, me designan jefe de armamento. Y ahí, desde ese momento, es diciembre del 80, la guerra fue en abril del 82, es que yo empecé a pensar en la puesta en servicio del exército. Y empecé a asumir la responsabilidad de poner en servicio todo el armamento del superestandarte. Primero, me designaron, me fui de la escuela de lengua antes que el resto, me mandaron a la división, a la base donde a hacer cursos como jefe de armas. Y entonces, y ahí ya estaba mi personal, el personal de suboficiales, y yo hice cursos especiales de todo el funcionamiento del sistema de armas y del sistema de navegación, que además tuve que formar a toda mi gente. Los suboficiales que estaban conmigo no tenían la preparación básica, no conocían todo el sistema de navegación, Porque para ese el sistema de entonces, coordenadas. no, para ese entonces el Superétendard tenía un sistema de navegación diferente a la 4Q a lo que están acostumbrados ustedes. Muy, muy diferente. Era una otra galaxia. Era espectacularmente nuevo. Era tener una central inercial como la que tenía el Superestandarte. Tener un head-up display en donde uno tiene retículos de la central inercial que se proyectan en el parabrisas. Un vector velocidad inercial que a uno le soluciona todos los problemas. Tener las referencias del horizonte en el head-up display, más un radar, piloto automático. Era otra galaxia. Fue una diferencia abismal. Fue un cambio total en las ayudas de vuelo, en los sistemas de navegación, todo. Y eso había que estudiarlo. Y yo fui el primero que había ingenieros que estaban en la fábrica aeroespaciales, había gente para solucionar los problemas de otros escalones de mantenimiento, pero el primero de la escuadrilla piloto que fue ahí, fui yo a la división. Y y me dieron un mes de cursos para hacer de armamento del superestandarte. Y me dieron los manuales los franceses. Yo después cuando le preguntaba al almirante Laveso, seguía teniendo mucho, porque él venía a la división, el mismo que me llevó a la comisión de compras cuando yo estaba de vacaciones, un año antes, él después venía a la división a hablar con todo el escuadrón y demás, pero él se quedaba en el ¿cómo se llama? En el cuarto de oficiales, en la casa de oficiales, porque venía solo y entonces charlábamos muchísimo. Y además ya teníamos mucha confianza. No solamente una confianza militar, sino una confianza profesional, porque habíamos compartido muchas cosas. Y yo le preguntaba, a pesar de la diferencia jerárquica, yo le preguntaba y le pedía de todo. No solamente esos.
sino que él me designaron a mí por ser el único soltero. Tenía que ir con los manuales, algo que los franceses después sabían que los manuales que nos prestaban, nosotros los fotocopiábamos. Pero a mí me hacían ir personalmente, me hacían ir, tomar un avión a París con los manuales y con el almirante Laveso fotocopiaba todos los manuales de los franceses. Te digo que lo sabían porque los franceses, un día vuelvo y nos reúne el comandante de fuerza francés y nos muestra, dice, mire, ven este manual que nosotros le prestamos, se descubrió en una fotocopiadora acá del pueblo. Uno de los suboficiales evidentemente fotocopió algo y se olvidó el original acá en el pueblo. Y la gente... Bueno, era obvio que la Marina Francesa, al darnos los manuales para estudiar, sabía que nosotros los íbamos a fotocopiar. Y bueno, y a mí me tocaba ir todos los fines de semana, tomarme el avión en el aeropuerto Guy Pavas, con todos los manuales, me recibía el almirante Laveso, que era capitán de fragata, en París. Con él abríamos los manuales, fotocopiábamos todos los manuales y yo los volvía a traer el lunes y se redistribuía y todo el mundo seguía estudiando. Pero todo eso me permitió tener una relación con el almirante Laveso muy cercana. Entonces yo le decía, señor, acá yo me aprendí esto, aprendí lo otro, mis hombres están haciendo los cursos de los cañones, de los cohetes, de inclusive hasta del Magic, pero acá nadie sabe lo que es el Exocet en la base de ellos. Esta es la escuadrilla de combate, ahí estaba la 14F, que era la 11F, que eran las 12 escuadrillas de combate que tenían ahí en esa base de superestandar, y nadie había visto un Exocet. Y en los talleres de armas de acá de la base, nadie vio un Exocet ni están preparados. Señor, déme un curso. Y él me decía, no, Rodríguez, no se preocupe, porque está el ingeniero, el capitán, ahora me olvidé, bueno, los que estaban dando toda la parte técnica en las fábricas del misil Exocet, ellos se encargan. Le digo, pero el que tiene que poner el misil en servicio soy yo, señor. Ellos se encargarán de otros temas, de mantenimiento, pero el que tiene que montar el misil abajo del avión y asegurar que cuando alguien apriete el botón salga, somos nosotros, los del cargo de armamento. No, no se preocupe. Bueno, insistí tanto, desde el final, un día viene, de esos días que venía de París, viene y me dice, Rodríguez, le conseguí el curso que usted quería. Usted se va a quedar unos días más va a ir a aeroespaciales y le van a dar el curso que usted quería del misil del 39. Después me lo cambió. Me dice, no, vino la semana siguiente y me dice, conseguí que aeroespaciales venga a la base de la división y les va a dar un curso de una semana y exclusivamente para los de armamento argentino. Bueno, tuvimos el curso y nos enseñaron a montar el misil en el superestandarte. Y eso fue tan extraordinario en la base que cuando nosotros montamos la maqueta en nuestros aviones allá en la división, venían todos los franceses, los mecánicos y los pilotos a ver porque nadie había visto nunca un Exocet. Y eso pasó sobre el final de nuestra estadía en Francia. Fin del 81. Fin del 81. Entonces, bueno, con esto te fui dando el panorama entre el cual nos movíamos. Jefe de armamento, soltero, obsesivo, destinado solamente a ese tema, con su gente, rodeado de ese ambiente profesional del resto de los pilotos, que eran todos excepcionales como pilotos, el comandante, el segundo, el jefe, éramos 10, y yo era el más chico de todos, con esa misión de poner en servicio todos, ya desde hace mucho tiempo antes, bueno, con todo el apoyo, yo necesitaba algo y el capitán Laveso me lo daba, necesitaba, pedía algo, tenía
como era soltero y vivía en la base y hablaba bastante bien francés, tenía acceso a todos los talleres de los franceses allá, tenía muchos amigos. Mis amigos después eran los pilotos franceses con quienes yo estaba y con quienes hoy soy amigo y los visito en Francia. Hice amigos para toda la vida. Algunos falleció, otros eran solteros como yo, que volábamos, teníamos 26 años y volábamos al Superstar. Tengo unas amistades espectaculares entre esa gente. Después, por supuesto, los fines de semana salíamos con chicas, me presentaba gente, hice una vida social allá. Un año es mucho tiempo. Claro. Bueno, Lo que me llama la atención de esto es que la propia aviación naval francesa no tenía ni conocimiento de cómo usar el Exocet. bueno, Francia tiene muy bien organizado todo eso. Y la Marina francesa también. Evidentemente, el Superétendard era un avión bastante nuevo a ellos en ese momento, lo tenían operativo desde hacía un par de años, y el tema del Exocet no estaba operativo. Pero ellos tienen en un lugar que se llama Cassaux, cerca de París, en donde hacen todos estos experimentos, y está el centro de ensayos en vuelo, y ahí es donde la Marina y las fábricas hacen todas las pruebas. Porque antes de probar no solo el armamento, sino que muchas innovaciones que hay para los aviones, tienen todo grupos de ingenieros y de especialistas de las diferentes fábricas y el ambiente adecuado para desarrollar nuevos sistemas. Y es en Cazó donde sí, habían trabajando desde hace mucho tiempo y había gente de la Marina con Superétendard, con algún avión, en donde ya habían hecho varios, no solamente habían hecho toda la adaptación del misil al avión, sino que habían hecho lanzamientos. Lo que pasa es que el primer lanzamiento no había tenido éxito porque el misil, el autodirector del misil, se había enganchado en unas rocas que había cerca del barco que habían puesto de blanco. Y entonces no había tenido éxito y estaban ajustando las ventanas que se abrían del misil para que no se enganchara en cualquier cosa en la parte final del bolido del misil. Pero todavía no había sido homologado. Es por eso que Mitterrand, cuando nosotros nos venimos, le dice a la Thatcher que nosotros no estábamos en capacidad de lanzar el misil, porque el misil todavía no estaba homologado. Ahora, hay que aclarar muy bien esto. Los responsables de la puesta en servicio de la M-39 en el avión Superétendard es la fábrica Dassault y Aeroespaciales. O sea, todos los mecanismos, toda la tecnología y todas las cajas negras que llevan a la interacción entre el sistema de arma del Superétendard, que es su central inercial, el head display, el radar, el panel de armamento, todo eso con el misil, se hace a través de unas cajas negras que van en el lugar donde se ponen los cañones, en la panza del avión. Cuando se sale con el misil, no se pueden llevar cañones. Pero ahí, en ese mismo lugar, van unas cajas negras que se llaman ITA, que es toda la tecnología que hay y todos los circuitos electrónicos que permiten el diálogo entre el misil y el avión. ITA es instalación de tiro aerotransportada. Y todo eso lo hizo Aeroespaciales. Y lo hizo Marcel Dassault con SAGEM, que es la que hace el sistema de navegación, y lo hizo con Thomson CSF, que es la que hace el radar. Hay todo un diálogo misil-sistema de arma que es muy complejo. Y además una caja de armamento, un panel de armamento especial donde se pueden designar las diferentes funciones del misil, si se abre el autodirector antes
o más cerca del blanco, si se abre más ancho, la altura de vuelo del misil, el punto de impacto, si el misil hace una picada hacia el lugar, si explota en la vertical por simpatía, a qué altura sobre el nivel de flotación queremos que pegue. Todo eso lo hizo Aeroespaciales con Marcel Dassault y con diferentes contratistas. Y hasta escribieron los manuales. Lo que faltaba era contarnos cómo era eso, Ese y hasta detalle, inclusive, ¿cómo? ese detalle faltaba. Bueno, no nos contaron, y faltaba cómo se hacían las pruebas, porque tenían una valija, ellos diseñaron una valija de prueba que se llama Starlite, que era la que se conectaba especialmente al lanzador, al misil y al avión, y hacía toda una secuencia de pruebas, probando los circuitos, probando la espoleta, probando la información del radar, probando la información de la central inercial, probando la navegación, si se accionaba el cartucho disparador que eyectaba el misil, o sea, probando si todo funcionaba bien. Esa valija no nos enseñaron cómo se hacía pasar las pruebas, porque a lo largo de esa valija que hacía correr una secuencia automática, había que ir conectando o desconectando algunas cosas en el avión. Por ejemplo, conectando en el panel de armamento, seleccionando las ventanas, apretando el botón de tiro para ver si realmente funcionaba. Esa es la parte que nosotros tuvimos que hacer. O sea, ir y con ayuda, y ahora esta es una de las razones por las cuales yo no quise hablar demasiado para no causar problemas antes, con ayuda de la asistencia técnica francesa que teníamos en Argentina. Que no teníamos gente de aeroespaciales, que es la que llegaba el 12 o 13 de abril, pero sí yo lo tenía, y lo quiero nombrar bien fuerte, a Jean-Paul Guiminot, que era el representante de Thomson CSF, que me ayudó un montón, y lo tenía a Christian Larrieux, que era el ingeniero de SAGEM, que conocía perfectamente el sistema de armas. Y con ellos, más el grupo de mecánicos míos, que si bien no tenían gran conocimiento del tema, era gente muy confiable. Era gente que no iba a ser macana. Era gente que iba a armar y desarmar los lanzadores y conectar y desconectar todo, pero con una prolijidad y un profesionalismo muy pocas veces visto. Y teníamos además un montón de gente que quería colaborar. Vinieron la gente del taller de misiles, la gente del arsenal. Si bien no estaban acostumbrados a trabajar en el avión, los únicos que, por todo lo que habíamos vivido en Francia, estábamos acostumbrados a meter mano en el avión, éramos nosotros. Eran mis mecánicos y yo, que como piloto. Entonces, el resto venían y ni tocaban, tenían las manos atrás y lo que nosotros hacíamos. Mirá, Pero miraban, porque no estaban acostumbrados a trabajar sobre el avión. Y el que tuvo la responsabilidad de eso fuimos nosotros en el hangar. El avión no fue al arsenal, ni fue al taller de misiles. Eso lo hicimos en el hangar 6 de la segunda escuadrilla de ataque. Hay un solo tema que puedo agregar, sí. que es importante. Y es que cuando recibimos los primeros aviones, en diciembre del 81, ¿no? Un año después que yo había sido designado jefe de armas, y que me acuerdo hicimos los primeros vuelos de prueba, fue un privilegio que tuvimos. Y venía, me acuerdo en enero, febrero, y me decían, si bien mi nombre era tierno, me habían puesto en Francia, Cheto, Guiminot, que no he vuelto a encontrarme con él, era de Thomson CSF. Yo tuve fue el que más me ayudó todo. Porque conocía y porque con él me decía, me parece, señor, que acá lo que hay que simular es un blanco acá, cuando estábamos trabajando en la puesta en servicio, esas noches, esos 15 días largos que estuvimos ahí, desde el 2 de abril hasta que más o menos el 15 de abril, completamos las pruebas y yo le dije al comandante, a mis superiores, esto está ok,
y probamos todos los aviones con todos los lanzadores y demás. Bueno, el que más me ayudó fue Guimino. Yo tengo una gran relación con el otro, con Cristian Larrieux, porque yo le presenté una chica de Bahía Blanca con la que se casó y con la que tuvo 2 hijos y vive en Francia. Y lo he visto hasta hace poco, porque viene a Argentina, y tenemos comunicación. Hasta le pudimos entregar un diploma de agradecimiento por su colaboración a Cristian Larrieux, pero no a Jean-Paul Guiminot. Eh, yo intenté alguna relación con aeroespaciales, pero tendré que intentar un poco más ahora. Lo que pasa es que al principio no quería meterme en problemas, porque el periodismo, estaba el tema de si los franceses habían colaborado, y eso se usa mucho en Francia políticamente en su relación con los ingleses. Y hasta cuando falleció el ministro de Defensa inglés, que era John Nott, volvieron a sacar en los diarios el tema de cómo había colaborado Francia ayudándonos a nosotros y traicionando a un aliado como era de la NATO, de la OTAN, como era Inglaterra. Entonces, esos temas no conviene hablarlos, porque al final iba a terminar, me iban a meter preso a mí, me iban a culpar por decir cosas que no convenía. Hoy ya no hay problema, porque Cristian Larrieux sí ha hablado mucho en Francia. El que no quiere... Ok, ok. No, sí, Larrieux ha escrito y ha hablado mucho en Francia sobre el tema. eh, pero Guiminot no. Pero no, yo quería dar una idea del nivel de profesionalismo de los pilotos, de cómo nos conocíamos, que cuando llegaron los primeros aviones, los primeros misiles a Argentina, que llegan en diciembre del 81, llevamos toda espora y a mí me dijeron, me dice el comandante más, me dice, Cheto, porque a mí me decían, eso es lo que estaba explicando, me decían Cheto porque cuando estamos en Francia, íbamos a la Costa Azul, bueno, a veranear, teníamos la posibilidad, estábamos ahí, y, y yo me iba a comprar unos suecos, como los que tenía Guillermo Vila, ¿no? Y para un hombre andar con sueco no era algo. Bueno, entonces, además mi indicativo de guerra, que era tierno, como el que me pusieron en la escuela naval, normalmente muchos me conocen, dentro de la escuadrilla me han puesto Cheto. Y entonces me decían, Cheto, ojo que ahora en abril llegan los de aeroespaciales, antes de que supiéramos nada de la que hablé. Ahora, entonces le digo, sí, sí, sí. Entonces agarré, fui con mi gente y le dije, miren, ahora vienen los de aeroespacial a enseñarnos. Pues ¿saben qué vamos a hacer? Voy a traer todo el material de misiles acá al hangar. Y vamos a estudiar los manuales primero nosotros y en base a todo lo que nos enseñaron en el curso allá. De manera que cuando ellos vengan, lo único que tengamos que hacer es, primero, estar bien metidos en tema y eh, aclarar dudas nada más. Pero a mí lo bien que funcionó todo el sistema de la Armada, la escuadrilla, los escalones de mantenimiento, que me acuerdo que yo le dije a mi jefe, el capitán Culero, señor, traigamos todo el material de misiles, los lanzadores, acá al hangar. Y me dice, sí, sí, listo, hágalo. Yo hice un par de llamadas y el día siguiente tenía todo antes de Malvinas, sin saber que íbamos a tomar la Malvinas. Esto era en marzo. Y vino todo el material y me lo pusieron ahí en el hangar, abajo del avión. Y yo agarré todos los manuales y dije a mi gente, bueno, vamos a empezar a armar, porque cuando vengan estos no quiero que empecemos de cero. Ellos seguro vienen acá a la Argentina y que eso. No, si ya tuvimos una semana allá en donde vimos cuando venían todos los franceses a mirar el primer Exocet, hagamos eso mismo, vayamos despacio. Y empezamos a hacer eso, sin saber. Entonces, todo el material ahí, con los lanzadores. Trabajamos con una maqueta blanca, pero que tenía el mismo peso. Bueno, el tener todo listo, para nosotros
nos ahorró mucho tiempo. No es que de golpe, el 1 de abril, que nosotros nos enteramos que se atacaron y, uy, ¿dónde están los misiles? No, no, no. No. Oh, A mí ahí, enseguida, cuando le dijeron al comandante, vine y me dijeron, ¿y, Cheto, qué hacemos con el armamento? Dije, esperen, esperen, porque me dijeron, si no, no vinieron las aeroespaciales, no tenemos nada, los tres acaban de dar, no podemos hacer. Y yo le dije, esperen, vamos a ver. Y empezamos a trabajar en esto, pero con un apoyo de todo el mundo. O sea, acá se movió, todo el mundo hizo lo mejor que pudo. Eh, Cualquier cosita que... Sí, yo dirigía el tema porque era el jefe y era el que conocía el asunto, pero hubo una colaboración de toda la Armada. Nuevamente ahí, cuando fuimos, después hubo cosas que para mí fueron un privilegio y que me dieron una satisfacción muy grande, siendo yo el más chico y el que conocía el misil. Al día, y bueno, Cheto, y tal día nos da una clase a todos los pilotos sobre cómo funciona el misil, qué hay que selectar, y yo siendo el más moderno, el más chico de todos, delante de ellos que eran para mí unos super profesionales, unos monstruos de la aviación naval, a través de, ayudándome con gráficos y cosas, fui contando cómo era el misil, cómo se seleccionaba, y me escucharon. Digo, 2 o 3 horas de clase y me escucharon, ¿no? El segundo comandante, el comandante, me respetaron mi calidad de jefe de armas. Fue algo extraordinario. No solamente eso, yo les conté también cómo era el tema de mantenimiento del misil, que el misil, una vez que se ponía el misil real de combate, empezaba a sufrir una degradación. O sea, cuando se montaba en el avión y se hacían todas las pruebas, todos los sistemas electrónicos tenían una degradación, que dependía de la cantidad de tiempo que estaba el misil montado en el avión y si se hacía un vuelo, porque después hicimos vuelo, inclusive mi misión, en donde no tiramos el misil y volvimos y aterrizamos. Pero todo eso degradaba la eficiencia del misil y había que llevarlo al taller de misiles de Puerto Belgrano y hacerle una recorrida y una puesta a punto para que quedara 0 kilómetros de nuevo. Cuando, después, yo era tan automático, era tan buena la gente con la que contábamos, que yo no tenía que ni supervisarlo. Ellos se levantaban, no sé, yo, como tenía que hacer unas misiones y estaba también afectado al tema del piloto, ellos se levantaban a las 4 de la mañana, buscaban los equipos, se tomaban todo el tiempo del mundo para montar el misil todos los días, los misiles de los 2 aviones que iban a salir, hacer todas las pruebas. Cuando yo llegaba a la CAR, ya me decían, esto está así, esto dio ok, hay un problema con tal cosa, Era una organización espectacular, pero no solamente eso. Cuando a la noche, que se hacía de noche temprano, ya en el mes de mayo, bajábamos el misil, teníamos un avión de la aviación naval esperándonos, montábamos el tremendo aparato de 700 kilos en un avión, lo llevaban a la noche a Espora, venían a buscarlo de Puerto Belgrano a las 2 3 de la mañana, lo llevaban al taller de misil, le hacían la recorrida, lo volvían a subir al avión y a las 8 de la mañana estaba el misil montado en el avión con todos los testeos hechos. Eso es de una organización, de un funcionamiento de todo el escalón logístico loco. Para tener esa eficiencia hay tanta gente que tiene que estar comprometida. No solamente los del avión de transporte, sino los que montan el montacarga, los que lo llevan de Espora al taller de misiles en Puerto Belgrano, los técnicos que tenían que ir a las 4 de la mañana a hacer volver. Eso pasó, no sé, como 10 veces durante todo el conflicto. Ahí hay muchísima gente excepcional, con un suelo profesional único, para que esto pudiera suceder. Y claro, cuando hay tanta buena gente, tanto metido y un poquito de suerte que evidentemente debemos haber tenido, cuando se apretó el botón, salieron los misiles y pegaron en el blanco. Fue espectacular. Fue espectacular.
Yo no lo podía creer. Imagínate la satisfacción de que pude haber sentido, a pesar de que yo en mi misión no lancé, pero mi misión es otro tema, es para mucho tiempo, porque todas las misiones tienen muchísimas cosas particulares. Hice una misión el 23 de mayo con el capitán Algotegaray, otra persona con la que yo tengo realmente una conexión muy especial, porque sigue siendo mi líder hoy, después de 42 años, seguimos hablando, y con todo este grupo magnífico, seguimos en contacto, y realmente lo que siento hoy es que tuve un gran privilegio, un muy gran privilegio. No solo estar en este grupo, sino, a pesar de lo que piensan muchos, de haber nacido en este país, de haber entrado a la Armada, de haber entrado a la Belleza Naval. Sí, eso la verdad que queda claro, se te nota la emoción cuando hablas. Y justo mencionaste algo que era parte de una pregunta que te quería hacer. Vos, como jefe de armamento, ese 4 de mayo de 1982, cuando el Exocet y el Superintendent, ese binomio cuasi perfecto, hace impacto en el Sheffield, día después se hunde. Vos, como jefe de armamento, quería preguntarte cómo lo sentiste. Ya en parte diste parte de la respuesta, pero me imagino que habrá sido una explosión de alegría, como diciendo, tanto esfuerzo, tanto trabajo dio su resultado. Bueno, yo en ese sentido, sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tenía el cargo de jefe de armamento y yo me ocupé, como te conté, yo era el que fui formado para eso y demás, pero la responsabilidad de el servicio del armamento y de que funcionara Por la claro. misión, todo, fue de todos. Ah, Entonces, yo no sentí que fue algo mío, no, claro, fue algo del grupo. de todos, Ujú. fue de toda la escuadrilla que funcionó, porque normalmente en las escuadrillas uno puede decir algo y el de arriba no lo autoriza, no lo deja, Claro. no da curso, los de abajo uno da órdenes y hay gente que la cumple mal, hay gente que no hace exactamente lo... Esto eran demasiadas cosas. Es el capitán Francisco cuando lo entrevistaste, cuenta muy bien, y mi compañero Mayora, Armando, cuenta muy bien cómo diseñamos el perfil de vuelo Claro, sí. para atacar. Ujú. Bueno, ahí hubo, pero además en la primera misión, hubo exploradores, hubo un Neptune explorador, que arriesgaron la vida durante muchísimas horas para hacer la exploración en contacto. O sea, acá no era un tema mío, era un tema de la escuadrilla entera, era un tema de la aviación naval, era un tema de la Armada, era un tema de la Argentina. Y en ese momento funcionábamos todos en armonía. Mágico, ¿eh? Mágico, mágico. Si funcionáramos siempre así, esto seríamos el primer país del mundo. Pero ver eso, haber tenido el privilegio de estar ahí y de ver cómo, imagínate que yo estaba en el centro del tema y ver cómo funcionaba todo eso. Era, pero entre los seres humanos, que no haya no solamente un sí y un no, sino que el que no tenía que hablar no hablaba al Pepe. Y el que tenía que opinar algo para decir era porque era un profesional y cuando lo decía era muy tenido en cuenta independientemente de la jerarquía. Son momentos, esa experiencia, nunca viví yo algo así. O sea, esto fue un privilegio que a uno le permite una realización personal y profesional única. Pertenecer a un equipo así. Y lo mejor es que durante los años posteriores, llevamos 42 años, Ujú. todos han mantenido ese perfil impecable de los profesionales que fueron y que son. Por eso esta escuadrilla, eh,
Bueno, ahora se nos han muerto los dos líderes principales, el almirante Laveso y el capitán Colombo, pero quedan piezas fundamentales de un profesionalismo único, que para mí han sido un ejemplo siempre. Se nota. Y la verdad, no sé si es la última pregunta que me gustaría hacerte, es que nos cuentes un poquito de esa misión del 23 de mayo que no se conoce mucho, o sea, qué blanco tenían, cómo se surgió esa misión. Bueno, mira, a ver, el otro día vi un artículo que contaba Gerardo Isaac, que es un tipo espectacular, y también Ureta, que decían, bueno, yo ataqué el invencible. Bueno, yo les quería decir que yo también ataqué el invencible. Yo no llegué, yo no lo alcancé. Ellos pasaron por arriba, pero yo ataqué el invencible. El asunto fue así. Después del 4 de mayo, obviamente la situación táctica de los ingleses le cambió totalmente. Ellos a la Thatcher la llamaron al Parlamento y le dijeron de todo, porque cómo ella había arriesgado los buques de la flota inglesa, el honor de la flota de uno de los países más grandes del mundo, que le hundimos los buques, no lo podían creer. Y el almirante Woodward lo dice en su libro, él tuvo que cambiar totalmente la estrategia y empezar a ver cómo hacía, se tuvieron que alejar, se fueron totalmente, pensaron y a ver si seguían o no seguían. Yo estoy convencido que si nosotros teníamos 10 misiles más, les cambiaba la vida a ellos, porque nosotros después empezamos a practicar inclusive la misión de noche. Podíamos tirarle misiles de noche. El avión tenía la capacidad y nosotros empezamos a distraernos en eso. Así que con 10 misiles más, esto hubiera sido otra cosa. Bueno, entonces, y después lo que pasó es que los aviones de exploración nuestros pararon de volar. Entonces, no teníamos. El radar del superradar no es un radar que sirva para salir a explorar el Océano Atlántico y ver dónde están. Es un radar que permite la localización final, ¿no? Pero hay que decirle más o menos en qué área está y dentro de un sector, porque si no, no tiene tanto alcance. Y después el avión le dice al misil, en un sector todavía más pequeño, dónde está el blanco que hay que ataque, sobre el que hay que hacer impacto. Desde el 4 de mayo hasta el 23 pasaron muchas cosas. Nosotros éramos la sección siguiente con el almirante Gotegaray, después de Bedacarraz y Mayora. Bueno, imagínense que a partir de ahí yo todos los días me tenía que levantar con la goma, con la antiexposición puesto, porque podía salir mi misión en cualquier momento. Era yo el que salía, estábamos listos, pero fueron demasiados días. Yo había días, pasó de todo en esa etapa. Hasta vino la misión del helicóptero que iba a atacar, porque después ellos ordenaron destruir los aviones y matar a los pilotos. Imagínense. Entonces cada noche, después del 18, que fue de mayo, que fue el día que desembarcó el helicóptero y que lo detectaron, esas noches eran terribles. Había unas balaceras impresionantes, porque los centinelas en Río Grande estaban más que nerviosos, y si había alguna oveja que se movía, tiraban, y después se tiraban bengalas. Y yo cuando se armaba ese despelote, me ponía con la cama y decía, yo tengo que volar mañana, yo mañana tengo mi misión, tengo que estar concentrado en eso. ¿No? Bueno, y muchos días después empezaron a desplegarnos. O sea, venían y me buscaban y me decían, yo no sabía por qué, pero usted tiene que irse a dormir a Río Grande, mañana duerme en tal lado, porque los que buscaban a los pilotos entonces me hacían dormir cada día en un lugar diferente. Y los aviones bueno, los aviones también se dispersaban. Bueno, esa fue la situación que vivimos los días previos. Y lo que pasó es que empezamos bueno, a ver cómo ubicábamos el blanco y dónde estaban, y se empezó con este tema de la triangulación, o sea, a través del radar que estaba en Malvinas, ver de dónde venían las patrullas aéreas de combate, los PAC y demás. Pasó el desembarco de ellos en San Carlos, entonces todo eso fue antes. Y el 23 salimos
con un punto dato que era de una triangulación. Nosotros, además, ya, a mí ya nos transmitían esa inquietud. Ustedes no gasten un misil en otro buque que no sea el invencible. Tienen que atacar al portaaviones. Es lo único. Nos quedan 3 misiles. Hay que meter los misiles en el invencible. Entonces, nosotros estamos advertidos de que si veíamos varios blancos en el radar, por supuesto que vamos a ir sobre el invencible. Y además, el punto dato que nos dieron era hacia dónde iban y venían las patrullas de los aviones de ellos. Entonces, íbamos a atacar el portaaviones. Y bueno, y fue con un reabastecimiento en vuelo muy lindo, un día despejado totalmente, de esos días diáfanos, donde, bueno, yo iba a 20.000 pies separado del Capitán Agotegaray, y miraba, yo veía el mar perfecto, digo, si acá hay un buque inglés, entonces, somos un tiro al pichón, volando a 20.000 pies a juntarnos con el tanque, con el avión tanquero. La misión la describió Mariano Ciarone, está en una revista de publicaciones navales. Bueno, los detalles fueron que fue increíble, pero a 20.000 pies en un punto al sur este de Malvinas estaba el tanque. Estaba el tanque con la manguera desplegada. Fue impresionante. Yo lo único que me pasaba por la cabeza eran opiniones profesionales, era evaluación de la situación, de cómo estar mejor con respecto al líder, ¿no? Las diferencias de velocidades con el tanque, cómo hacer para sacar, cómo sacar la probe, cómo estaban todos los tanques de combustible del supercar, cómo iba mi navegación, cómo el gasto de combustible coincidía lo que tenía que hacer, si tenía suficiente para la parte final del ataque, si tenía los contramedidas encendidos para ver si algún radar nos estaba iluminando. O sea, en la cabeza está todo eso. Y si uno se acerca al tanque y se lo puede chocar, tiene que poner la misma velocidad del tanque, tiene que sacar la probe, acercarse suave. Todo en un clima real en donde si hay un buque abajo, a lo mejor uno está en el último minuto de su vida. Pero lo hicimos. O sea, la adrenalina en ese momento es máxima, el sistema nervioso explota, pero estamos entrenados para eso. O sea, yo entré en la Marina y me entrenaron todo el tiempo para eso. Y me tocó hacerlo. Y en el avión, que es el avión más moderno de todo el conflicto. Así que me acerqué, metí la probe en la canasta, bueno, tiene que empujar para meter un anillo, habilitar la transferencia de combustible, y el tema es que cuando yo estaba así, transfiriendo combustible, volándole formación al avión, empujando la canasta, ahí tuve una señal de contramedidas impresionante. Señal auditiva y señal luminosa. Y entonces nosotros lo único que sabíamos es que si uno llega a ver el misil, se ve como un fósforo que viene hacia uno y uno le pone proa, puede que el misil a uno le pase cerca. Entonces, cuando yo tuve ¡pim! Y vi donde la ve, estando metido, conectado con la canasta, y hice 90 grados así para ver, porque se termina la vida de uno, ¿eh? Y si me pegaba el misil, chau, se termina todo. Así que me puse y no vi el fósforo viniendo. Y hice para el otro lado y tampoco. Y el taquero me dijo, cuidado, porque yo me estaba acercando al ala así, en esa manera, y controlé, estaba al lado del ala, y no exploté. Y no exploté. Otros les ha tocado el misil, y no exploté, y evidentemente miré a ver y dije, debe ser una señal inducida del avión, una señal electrónica, porque yo tendría que haber visto el fósforo del misil llegando, o tendría que haber explotado. Yo o el taquero, que estaba al lado, que era todavía. Bueno, no pasó. Así que la señal se pasó, el ruido de existir, completamos el reabastecimiento e iniciamos una navegación, el descenso de 20.000 pies y la aproximación hacia el objetivo, hacia el lugar que hemos señalado, pero como en los manuales.
Lo que pasa es que el sistema de navegación es tan preciso y tan bueno con el head-up y que las distancias que uno tiene permanentemente sin bajarla y el radar altímetro, bueno, y después, muy bien, en la navegación final, ya el tiempo ahí, en el momento del ataque, ya estaba totalmente nublado, había mucho viento y se veían las olas altas porque bajábamos entre 50 y 100 pies y a una velocidad de más de 500 nudos, era impresionante, impresionante, pero estábamos adiestrados. Teníamos que estabilizar bien el avión, íbamos bajando despacio, a esa velocidad el avión, los controles se endurecen un poco con más de 500 nudos, pero ya estábamos acostumbrados a volar y veíamos el mar erizado, bueno, y después venía la señal nuestra, que era un clic, clic, subíamos a 1500 pies, barridos, no vimos nada, apagamos el radar, abajo, seguíamos 50 millas más, y de nuevo clic, clic, arriba, barridos, nada, abajo, seguimos más, y cuando entramos en lo que se llama en lotería, que es que no vamos a poder volver, dijimos, bueno, no están, se fueron. No estaban, no estaban. Y se fueron. Y a la vuelta, cuando regresamos, tuvimos también contramedidas de un lugar que se llama la Roca Boyén, que es una isla que está al sur. Entonces tuvimos que esquivar un poco en todo el escape rasante y después hicimos la navegación de regreso muy bien. Aterrizás con poco combustible, el mar se ve inmenso, la costa no llega nunca y tenés que tener fe y que los numeritos que se van dando de distancia van disminuyendo y de golpe allá a lo lejos ves la costa que está llegando y estás rezando que te alcance el combustible. Y bueno, y nos alcanzó con la mala noticia de que justo nosotros aterrizamos y atrás nuestra hizo una sección de acá, de A4, y en donde eyecta el capitán Subizarreta, que se muere ahí porque no se abre el asiento eyectable. Está muy bien redactada por Mariano Ciarone, en la revista, porque él consiguió la posición de donde estaba el Invencible. Y era justo en el momento que nosotros dijeron que empezó la misión, 3 horas antes de que llegáramos, el buque estaba en ese lugar. Y pusieron rumbo norte, a alguien les sopló nuestro despegue o algo, pero pusieron rumbo norte y toda máquina, y si hubiéramos seguido 100, 200 millas más, lo hubiéramos encontrado. Pero lo bueno fue que trajimos el misil impecable. Ese misil esa noche viajó a Espora, le hicieron todo el refitting y al día siguiente lo pusieron y el 25 se bajó el Atlántico Conveyor con esos misiles. En la misión que hace el Kurilovic y Mate Barraza. Así que yo, bueno, tuve ese privilegio de hacer esa misión. Cuando bajé, mi sistema nervioso estalló y yo no podía controlar un llanto, y yo estaba normal, pero mi sistema lagrimeaba, pero de una forma muy efusiva, y yo decía, discúlpeme, pero no puedo parar esto. Evidentemente, la tensión que sufrí durante esas 3, 4 horas de vuelo fueron muy intensas. Y bueno, fue una misión muy profesional. Hicimos algo justo, lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que hacerlo. Salió muy bien, la coordinación con el tanque. Y bueno, no teníamos explorador. Bueno, se sabía. Y lo mejor que podíamos hacer era no arriesgar inútilmente algo que no sabíamos en dónde podía terminar y volver y traer el misil. Porque lo que se era salir con un dato más preciso y con uno de los 3 misiles, y el misil había demostrado que realmente era letal, era muy bueno. Así que bueno, seguimos ahí hasta el último momento, hasta el final. Después nos vinimos a Espora, creo que cuenta el capitán Francisco, nosotros nos volvimos antes y practicábamos la misión de noche. Yo me acuerdo estar en Espora esperando que vinieran más misiles y volando eso mismo, pero de noche sin ver al líder y volando sobre la ría. Te aseguro que unas experiencias, hay que tener mucho adiestramiento para hacer eso, juntarme al líder de noche, después, bueno, unas cosas, un nivel profesional, nunca volví a tener ese nivel profesional, nunca. Fue único de ese momento. Podíamos hacer cosas, yo me
volando formación pegado al otro avión y metiendo coordenadas en el navegador, manteniendo la posición con la otra mano y metiendo. Era de noche. Son cosas locas, cosas que se... Pero bueno, el adiestramiento de estos aviones es progresivo. Es que no es que uno llega de un día para otro, uno va mes a mes, año a año, cada avión que fui volando me fue sumando experiencia y habilidades que las necesitaba para el otro, para dar otro paso. Y lo que pasó es que yo digo, cuando alguien me entrevista, le digo, mire, yo no soy noticia, porque la Armada y el país me preparó a mí como aviador naval de una forma profesional. Pero yo no puedo estar en contra ni del sistema militar, ni de que no fui atendido. Mire, al contrario, yo tuve la preparación como si fuera un piloto de Francia, de Estados Unidos, a ese nivel. Y sabe una cosa, posterior a la marcha, también. O sea, habrá gente que no le gusta los militares, pero yo lo único que hice fue hacer lo que corresponde, que es anteponer los intereses del país por encima de mis intereses profesionales. A mí, haber podido, personales y familiares de uno, y eso para mí no hay mucha gente que lo pueda decir. Entonces yo me siento orgulloso de haber tenido esa oportunidad. Y no tengo nada que ocultar, al contrario, lo llevo con orgullo. Es, es, lo repito, es un privilegio que uno tuvo poder demostrar eso en un conflicto así. Hoy parece imposible, gente que nos hace homenajes, que no, dice, yo no puedo creer que ustedes no pensaban en su vida, en un mundo de hoy. Bueno, pasó hoy, está escrito, está documentado. Pero hablar mal de la Armada o del país, no, no, ni siquiera de los argentinos. Los argentinos como vos nos reconocen lo que hicimos. Y en donde yo vivo, la gente me reconoce eso. Es un privilegio poder hacer, a través de la profesión de uno, tener un reconocimiento, aunque sea de un saludo, aunque sea de una mirada. Ya eso alcanza. La verdad, por eso siempre que un veterano accede a tener este tipo de entrevistas, yo les agradezco mucho, como en este caso, fue un placer tener esta charla con vos. Aprendí un montón de cosas que realmente no conocía, así que te digo que me nutriste. Y nada, realmente te agradezco este tiempo y me sentí, pero comodísimo con vos. Te agradezco. Un placer, Matías. Hasta cualquier momento. Por favor, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo Abrazo grande. y quedamos comunicados. Gracias.